Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo en el filo de la semana, recordando hechos, situaciones, problemas, en definitiva, que tenemos que resolver y que resolver como hermanos, hermanas, modo solidario. La semana abrió con una noticia interesante, es decir, hay una reducción de natalidad. Los bebés que vinieron al mundo en el año 2000 fueron 150,000 y en el 2021 la mitad, 77,383 bebés. Hay una reducción de la natalidad. ¿Es bueno? ¿Es malo? Es decir, es un fenómeno general y no es raro que pase en El Salvador, dada la adaptación del Salvador a las tendencias internacionales, que es fuerte, etc. Pero sí es un tema que hay que pensar en la planificación del Estado. Probablemente la población seguirá creciendo hasta los 7 millones hasta el año 2050, pero después entrará en un proceso de rebaja muy fuerte, según prospecciones de la Comisión Económica para América Latina de la ONU. En el año 2100, en el 2100, El Salvador será el país con menos población de América Central, ¿verdad? Con menos población todavía que Costa Rica. Entonces, eso hay que pensarlo. Vamos a ser 4 millones de personas, 4 millones y poquito, hay 200,000 personas. Vamos a pasar de 7 millones a 4 millones 200,000. Cuando seamos 7 millones vamos a tener casi 2 millones de adultos mayores. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo eso, ¿verdad? Es decir, ¿cómo va a funcionar las redes de protección social? ¿Cómo va a funcionar la salud? ¿Cómo va a funcionar el camino del desarrollo? ¿Cómo va a funcionar el campo? Nos estamos quedando con un campo vacío. En general, hoy en día en América Latina, supongo que en El Salvador andamos por cálculos más o menos parecidos, el 60% de la población vive en 65% de la población vive en ciudades y se espera que para el 2030 el 85% de la población viva en ciudades. Nos vamos a quedar con un 10% de nuestra población en el campo. ¿Cuánto? Es decir, ¿qué vamos a hacer con el campo? ¿Cómo va a producir el campo? ¿De qué vamos a comer? ¿Vamos a importar? ¿No vamos a importar? Y todo esto tiene que calcularse y planificar una respuesta al futuro que venga. No tenemos por qué conformarnos con el futuro así como venga. Podemos planificarlo, ¿verdad? Y podemos incluso cambiar. La ciudad es un lugar ideal para vivir porque está todo más cerca, etc. Pero la concentración en grandes ciudades a veces estropea la vida ciudadana, que crea grandes diferencias. Los ricos se construyen sus lugares especiales, cómodos, etc. Los pobres quedan en situaciones marginales. Así tenemos que entender las ciudades del futuro. Esas van a ser las ciudades de la democracia que queremos. Son preguntas que tenemos que hacernos y planificar la ciudad, planificar la urbanización y hacerla racional de tal manera que todos contribuyamos a vernos iguales dentro de la ciudad, no con grandes diferencias. Es importante para la convivencia, para la democracia, para la sanidad ambiental, para todo. Es decir, estamos planificando muy poco, estamos improvisando, estamos respondiendo a los problemas reactivamente, cuando los problemas se pueden calcular, se pueden prevenir, se pueden trabajar para que no sean tan problemáticos para nosotros. Y nos pasa en todo. Nos pasa en el urbanismo, nos pasa en los desastres, nos pasa en el calentamiento global. No estamos planificando, ese es un grave problema, ¿verdad? No estamos respondiendo tampoco a otras situaciones que son importantes. El OUDH, ¿verdad? El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de aquí de la UCA, sacó su informe recientemente y es un informe exhaustivo sobre 6 derechos, ¿verdad? El derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al acceso a la justicia,
a la reparación integral de las víctimas y al derecho a la libertad de expresión. Bueno, en todos estos derechos tenemos problemas, pero no se dialoga, es decir, no se programan soluciones para los problemas, al revés. Se fingen a veces soluciones o se niegan los problemas, se tergiversan las palabras. Evidentemente, por ese camino no vamos hacia el desarrollo, ni vamos a la convivencia pacífica, ni vamos a la democracia. Es decir, cuando se niegan los problemas y no se debaten adecuadamente, algo falla en una sociedad, ¿verdad? Hay declaraciones que a veces transforman las palabras, ¿verdad? Es típica la declaración del vicepresidente Ulloa, que dice que no va a haber reelección, solo va a haber nuevo mandato, segundo mandato, ¿verdad? Es decir, segundo mandato y reelección como dos conceptos diferentes. Da un poco de risa. Bueno, está inspirado en una decisión de la Sala de lo Constitucional que redujo el periodo inmediato anterior a 6 meses, pero el periodo inmediato anterior es siempre de 5 años, no es de 6 meses. Incluso el artículo 152 de la Constitución niega la posibilidad de acceder a la presidencia a quien haya desempeñado la presidencia durante más de 6 meses en el periodo inmediato anterior. Es decir, no hay solo un artículo que niega la reelección o que niega el que se vuelva a tener un segundo mandato, ¿verdad? Es decir, desde el periodo inmediato anterior. Son varios los artículos constitucionales y jugar con las palabras no ayuda. Es decir, desde un apoyo mayoritario puede transformar la palabra falsa en palabra verdadera, pero al final la verdad permanece, ¿verdad? Es decir, la falsedad nunca triunfa sobre la verdad. Puede ganarle en el corto plazo porque el poder físico puede transformar la verdad o cambiarla o hacer pasar la mentira por verdad, pero al final la verdad siempre queda. Cuando las víctimas son víctimas, se las puede acusar de guerrilleras y alguna gente lo creerá durante un tiempo. Al final el testimonio de las víctimas se impone. Ha pasado en nuestra historia y seguirá pasando siempre cuando se trata de manipular la verdad. Es decir, un tema también sensible que es importante tener en cuenta. Hay organizaciones magisteriales que se están quejando de que no les llegan insumos para dar el refrigerio, el alimento que dan a los alumnos a media mañana, ¿verdad? Es decir, miren, la alimentación en las escuelas es importante, ¿verdad? Es importante para una alimentación sana y adecuada de los niños, para su crecimiento personal, para su descanso y su integración social dentro de la escuela. Es decir, hablamos siempre con mucha facilidad del interés superior del menor, pero con frecuencia olvidamos el interés superior del menor cuando tenemos una necesidad, cuando creemos que mejor hagamos esto para conveniencia nuestra, o cuando queremos desarrollar políticas que favorezcan al Estado. Olvidar al menor no es tanto problema. No es la primera vez que pasa. Ya cuando la crisis del 2008, el refrigerio diario que se daba en las escuelas se redujo a 2 días a la semana. Es decir, al final que paguen los niños las crisis económicas o las dificultades de los gobiernos no es justo, ¿verdad? Es decir, los niños no protestan, pero los niños, siempre decimos que son el futuro, merecen el mejor trato que le podamos dar. Tener en cuenta esto, cambiar la tónica, yo creo que es importante, ¿verdad? Otro tema que también salió esta semana que es importante es la utilización del fondo de pensiones. Se dice que se puede utilizar el fondo de pensiones para la construcción del viaducto de los Chorros, ¿verdad? Es decir, y que después el dinero se recupera pagando el paso por ahí. Además, hasta hablaban de $5 por pasar por el viaducto de los Chorros. Miren, utilizar los fondos de pensiones para solucionar problemas que no se perfilaban en el momento en que se tomaron las decisiones o que se hizo la propaganda, etcétera,
tomar dinero siempre es peligroso, ¿verdad? Es decir, el dinero de los fondos de pensiones evidentemente se puede invertir y se debe invertir para poder favorecer mejor al futuro pensionado, pero invertir significa asegurar ganancia de ese dinero. Decir sin cálculo, no, si se va a ganar dinero pagando 5 pesos, $5 por pasar por ahí, sin ningún cálculo matemático serio, sin ningún cálculo actuarial, etcétera, me parece muy irresponsable, ¿verdad? Es decir, yo creo que tiene que haber un gran control y una gran seguridad de cómo se utilizan los fondos de pensiones, que las inversiones sean serias, sean seguras, y contribuyan al bienestar de los pensionados, que no sea caja chica, ¿verdad?, de las necesidades de los gobiernos. Ese creo yo que es una necesidad importante. Y para terminar, hoy tal vez vamos un poco más breves, para terminar tenemos la noticia de que Estados Unidos anunció este jueves que expandirá el programa de reunificación familiar de migrantes. En principio es una buena noticia, pero siempre los grandes países dan una de cal y otra de arena, ¿verdad? Al mismo tiempo dicen, vamos a facilitar la reunificación familiar, pero vamos a restringir todavía más la migración irregular, ¿verdad? Y vamos a perseguirla con más fuerza. Bueno, sería bueno que haya como más apertura en general, ¿verdad? Es decir, la reunificación familiar es importante. Hay gente que lejos de su familia crece mal, digamos, y es bueno que se reencuentren y que estén con ellos, etcétera, sobre todo familia más cercana, ¿verdad? Es decir, yo he conocido gente que estuvo trabajando 14 años para ir consiguiendo poco a poco, primero el TPS, después la residencia, después la nacionalidad, después reclamar al hijo que había dejado con 6 meses aquí en El Salvador, y al final a los 14, 15 años de edad del niño se lo lleva para Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, ese tipo de dificultad es una dificultad inhumana para una madre, y para una madre luchadora, ¿verdad? Porque hizo eso por el bien que ella pensaba que era el bien de su hijo, ¿verdad? Por el futuro de su hijo. Está buena la reunificación familiar, pero el ser demasiado estrictos con los migrantes no responde a una cultura humana generosa, ni mucho menos a una cultura religiosa. Y esto es un poco los comentarios de esta semana. Nos hemos ido un poco más a la reflexión en algunos puntos, pero es importante que reflexionemos y veamos la complejidad de los problemas. Que tengan un buen fin de semana. Al filo de la semana.